Sergio. Muchísimas Ah, gracias por el no, POA más Venezuela. bien. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. No, si vos supieras lo mucho que yo quiero y lo mucho que consumo música venezolana y cultura venezolana, te sorprenderías. Ya veo, porque la canción que colocaste obviamente es una identidad venezolana, una identidad de nosotros Totalmente. total. Por lo menos de manera particular, Guaco para mí, bueno, representa muchísimas cosas. En el momento en que me escribiste, es muy loco porque cuando yo empecé a hacer contenido específicamente para esta canción, para este nuevo sencillo, empezaron a llegar mensajes de números que tenían, ¿verdad? Que yo no tenía guardados y que eran más 58 o más 53 y yo decía, ¿de dónde vienen estos números? ¿Verdad? Y cuando me di cuenta era gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, de otros lugares que estaban escribiéndome y eso es muy bonito porque evidentemente yo amo mucho mi país, ¿verdad? Costa Rica es mi casa y es mi hogar y aquí está todo, pero siempre he consumido más música latina, porque precisamente Costa Rica no es un país de música latina, de otros países, en especial de Venezuela, de Colombia y de Puerto Rico, y cuando me escribe gente de Venezuela, para mí eso fue como, oh Dios, estoy cruzando fronteras, y eso fue muy bonito para mí. Les cuento que a ver, yo empecé en la música hace muchos años. Empecé muy pequeño tocando instrumentos de viento, en orquesta sinfónica. Después en el colegio, por ahí de 15 años tenía, empecé a tocar guitarra, empecé a cantar y empecé a componer alrededor de a los 18 años y ya tengo 40. Entonces estamos hablando de más de 20 años de estar haciendo canciones originales. Y para no extenderme mucho, en realidad la cosa con la salsa, que es lo que estoy haciendo ahorita, que es mi pasión máxima, empezó hace como 15 años con una orquesta de salsa llamada La 110, aquí en Costa Rica, que empezó a través de una clase de ritmos afrolatinos en una academia y los percusionistas empezaron a armar como un colectivo y ese colectivo empezó a meter que un trombonista, que un trompetista, que un pianista, y cuando se dieron cuenta ya tenían una orquesta montada y necesitaban cantantes. Y yo, el background que tenía era como tocando trova, ¿verdad? O música, baladas y cosas románticas en lugares, en bares, en restaurantes, o si no, la música que cantaba en iglesia, ¿verdad? Que muchos músicos empiezan en iglesia y yo en esos momentos cantaba en iglesia también y una pianista justamente de la iglesia me dijo, están necesitando un cantante en tal orquesta, si quieres ir a hacer prueba. Y yo, por supuesto, había consumido salsa durante toda la vida, entonces sabía bastantes canciones y me encargué de estudiar, fui a hacer la prueba y quedé. Y así pasaron 12 13 años cantando con esta orquesta de salsa en la que crecí un montón. Era salsa clásica, era lo que cantábamos, todo lo que es Fania, todo lo que es Rubén, Héctor, Cheo Feliciano, Sonora Ponceña, Gran Combo, todo lo que es salsa clásica, salsa dura, ha sido como mi recorrido durante estos 15 años. Y después dejé la orquesta, la 110, empecé a cantar con otras orquestas que me invitaban, una que se llama Son de Colombia. Aquí yo no sé si sucede en otros países, pero las orquestas se llaman Son de tal cosa. Entonces, aquí hay una que se llama Son de Tiquicia, hay una que se llama Son de Colombia, hay otra que se llama Son Mayor. Entonces, las diferentes orquestas me fueron llamando para hacer especiales, un especial de Frankie Ruiz, un especial incluso de Rey Ruiz, de Orquesta Adolescentes, por ejemplo, que hicimos un especial también. Qué Y bueno. así se fue dando la cosa con la salsa. Y yo, de manera paralela, fui sacando música original, pero era pop latino. Y para aterrizar en lo que está sucediendo en este tiempo, es que a finales del año pasado decidí ya hacer lo que durante tanto tiempo había hecho con otras orquestas y con grupos, hacerlo como solista. Voy a agarrar mi música, voy a componer canciones específicamente en salsa y así nació pues esta nueva canción que salió hace como un mes y medio que se llama Gracias por no volver y te puedo contar más adelante el asunto cómo Serio, fue. pero es que, mira, estás tomando los 30 minutos entre amigos volando. Me estás Ah, resumiendo todo volando y yo quería que nos estacionáramos un poco dale. en esa orquesta de la 110 Ajá. porque a mí me llama la atención porque esa orquesta comenzó como con como con ensamble, comenzó. Ajá. Y esa historia es bien bonita, ¿no? Es bien bonita porque efectivamente tú iniciaste con algo que yo iba a hacer referencia
que es que Costa Rica no Ujú. está reconocida No, precisamente por su salsa. exacto. Ujú, ujú. Entonces, hacer salsa en un país donde no predomina la salsa es bien interesante y debe ser bien difícil también, Sí, porque, porque, porque eso debe, efectivamente debe ser así. sí, sí, sí. Entonces, A ver, cuando, uno, ajá, cuando, cuando uno voltea, si hay cantantes que han salido de allí, por lo menos hay uno muy, muy reconocido como Walter Flores, claro, pero todos los salseros que nos gusta Rubén Blades debemos saber quién es él. claro, claro. Sobre Ujú, todo lo que nos gusta Rubén Blades porque rápidamente lo conectamos es con Rubén, claro. que es Ujú, Walter Flores. Y, o ujú. sea, sí han hecho salsa, pero no son muy reconocidos por la salsa. Por eso tu Exacto. manera de llevar las redes sociales y de transmitir la información, creo que es eso lo que está haciendo que le llegue al público, que le llegue a la gente. Y eso me gusta, lo que vienes haciendo me gusta. Bienvenido a todos. Ay, Areli, bienvenida de España. Está por acá con Hola. nosotros. Mirella, mi amor, bienvenida. Mirella es una de nuestras tercera edad que de la plaza a la cual tuve el honor de entrevistar el sábado. Ah, Gracias, qué lindo. Mirella, por estar acá. Ella es una consentidora cada vez que vamos a la plaza. Gracias por estar, de verdad. Muchísimas gracias. Y entonces Buenísimo, yo, un yo saludo a todos. decía, hacer en Costa Rica salsa cuando tu mercado precisamente no es eso, es bien difícil. Y la manera Sí, que vienes transmitiendo la información por las redes sociales es espectacular. ah, Porque muchas eres gracias. porque eres un artista que ya tienes una experiencia, no es que te estás lanzando por lanzar, tú sabes lo que estás haciendo allí. Ujú, ujú, ujú. Entonces, era lo que yo quería recalcar hoy, porque has ido muy rápido, ¿no? Me resumiste casi todo muy rápido. Yo dije, este se tomó los 30 minutos, no te preocupes por el tiempo, podemos llevarnos una hora, no te preocupes. Ok, ok, perfecto. Pero tomó muy rápido porque me No, no, resumiste todo todo bien. lo que te quería preguntar. Era en modo de resumen, pero podemos ir por partecitas un poquito ampliando. Perfectamente, lo que decís es completamente cierto. Te voy a contar la realidad nacional con respecto a la salsa. A ver, vos tenés razón, Walter Flores es sin duda alguna nuestro exponente en la salsa más importante. Es pianista y arreglista y ha Juntos. acompañado a Rubén junto al el sexteto de jazz y junto a Editos, ¿verdad? A muchos lugares y sus dos discos, Tiempos y Mundos, son dos discos impresionantes, quizás de mis discos favoritos, por cómo mezclaron la música del mundo, ¿verdad? World Music con la salsa, ¿verdad? Y eso para nosotros es un orgullo y obviamente tener 5 Grammys en el haber de un costarricense es impresionante. Pero a pesar de eso, es cierto que, a ver, hay muchas orquestas buenas y muchas orquestas que han hecho cosas importantes incluso a nivel internacional. Incluso en los años 80, si no me equivoco, hubo una orquesta que se llamaba El Tren Latino de Eddie Wilson y ellos estuvieron en Nueva York mucho tiempo tocando y eran músicos costarricenses. Después se devolvieron a Costa Rica, pero durante años estuvieron allá. Y orquestas como La Solución de Costa Rica, Son de Tiquicia, evidentemente al mando de De Walter Tiquicia. Flores, son orquestas muy importantes. Yo por ahí lancé un video que generó mucha discusión, mucha conversación y de hecho, sin avisarme nada, se hizo una nota en el periódico más importante de este país que se llama La Nación, que decía, artista costarricense crea polémica porque dice que nadie ha cumplido lo que él sueña. Y eso a mí me hizo mucha Exacto. gracia. Eso a mí me hizo mucha Yo lo gracia porque... leí, pero también, claro, también es una manera de amarillismo del periódico, pues, Sí, sí, también. totalmente. Sí, sí, pero vieras que eso sirvió un montón porque le dio mucha visibilidad a lo que se estaba diciendo. Y lo que se estaba diciendo no es mentira. A ver, no hay un solista en la salsa costarricense reconocido internacionalmente. Y en eso estamos de acuerdo y eso es lo que estamos trabajando como proyecto. O sea, eso es lo que yo estoy trabajando como proyecto, llegar a ser ese solista en la salsa. Y de hecho yo di ejemplos. Nicaragua tiene a Luis Enrique. O sea, ¿quién no conoce al príncipe de la salsa? ¿Y cuántos no hemos Yo te- bailado con canciones que salieron desde los 80 hasta el día de hoy? O sea, estamos hablando de que tienen más de 35 años de vigencia. ¿Y quién no ha bailado con canciones de Rubén Blades que representa y siempre su bandera ha sido Panamá?
¿verdad? Entonces, teniendo estos dos países centroamericanos hermanos, prácticamente siendo nosotros un sándwich de ellos, ¿verdad? Nicaragua, Panamá y aquí en el centro de Costa Rica, es muy curioso que en Costa Rica no haya salido un solista en la salsa. La realidad de nuestro país en la salsa es complicada. ¿Por qué? Porque aquí, y no sé si pasará en otros países, y vos me dirás si es así igual en Venezuela, pero aquí el músico es muy mal pagado, porque estamos hablando de orquestas que tienen de 10 músicos para arriba, entonces vender un concierto de una banda de más de 10 músicos, al músico le toca, ¿verdad? Una cuota paupérrima de dinero, y a veces son conciertos de 3 horas en adelante, ¿verdad? Entonces sí, o sea, estamos hablando de un país que no tiene tradición salsera y que al músico costarricense, especialmente en orquesta de salsa, le pagan mal. Entonces, todo eso, esa es la información, ese es el inconsciente que se maneja en Costa Rica con respecto a la salsa y es lo que se está tratando de cambiar con este nuevo proyecto que estoy tratando de llevar adelante, ¿verdad? Que es como, hey, internacionalicemos esto, porque músicos buenos hay muchos. O sea, Walter es el más conocido, pero músicos en Costa Rica no te van a faltar. El asunto es que no se ha industrializado Consolidado, y exacto. consolidado, exacto. No hay industria musical. Si hubiera industria musical, nosotros tendríamos plataformas para dar a conocer esta música que se hace, porque sí se hace, lo que pasa es que se queda aquí y el costarricense piensa que si pega en Costa Rica, vive de la música, pero Costa Rica es un país de 5,5 millones. Estamos hablando de que hay 196 países más donde puedes llevar tu música y te estás quedando solamente con 5,5 millones de habitantes en un mundo de 7 billones de habitantes. Entonces, por ahí va la cosa. Yo entiendo perfectamente la visión que tiene en relación a cómo proyectar tu música, sobre todo naciendo de esa raíz que tú dices que Costa Rica no está reconocida como salsa, pero entiendo tu punto de vista, perfectamente lo entiendo. Creo que se malinterpretó lo Sí, que sí, sí. dijiste en el reportaje, obviamente para generar controversia, porque es lo que más vende. El periódico lo llevó a otro extremo. Yo leí completo el reportaje, lo leí completo y dije, no, o sea, y lo que estás diciendo y la visión que tienes, la tienes que mantener porque es donde tú quieres llegar y es hacia donde Ujú, quieres ir. ujú, ujú. Y si esa es su Totalmente. proyección, tú te lo tienes que creer para poderlo tener. Eso es Sí, así. sí, Sé que has tenido la oportunidad de interpretar otro género. sí. ¿En qué otro género has estado? Nos hablaba del post ahorita. Sí, sí, principalmente ha sido pop latino. Lo curioso es que este pop latino es como una fusión muy marcada de géneros que amamos, como el bolero, como el merengue, Ah, ok. como el vallenato, con cuestiones pop. Entonces, es muy curioso porque hace poco fueron los premios, o se están dando en este momento la votación de los premios ACAM, que son la Asociación de Compositores y Autores de la Música en Costa Rica, y yo no sabía dónde postular mi canción, ¿verdad? La postulo en latino, pero si la postulo en latino, voy a competir con salsas y merengues puros, y esto no es ni salsa ni merengue puro, lo que venía haciendo antes. Y si la postulaba en pop, iba a competir con canciones muy pop. Entonces, esa fusión me jugó en contra, en este caso, con los premios ACAM, pero es lo que he venido haciendo, pop latino, fusión de cuestiones pop, cuestiones rock, incluso R&B, con bolero, con vallenato, con merengue, y eso pues es lo que he venido haciendo hasta que ya decidí, bueno, a partir de ahora en adelante vamos a seguir haciendo salsa. Pero Claro, ha sido, siempre le incluía esa parte más latina, más tropical claro, 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 sí, a tu sí, sí, género. sí, claro. Perfecto, perfecto. Y en el en el rock pot, ¿qué te Ujú. gustaba? ¿Cuál fue tu orientación? ¿Cuál fue el grupo que más te orientó para hacer lo que... Feliz Es que, cumpleaños, sí. Areli. Tenemos Ay, Arely, sí está cumpliendo años. sí, una de nuestra audiencia está cumpliendo años. Felicidades. Ahorita le canta el cumpleaños. Le cantamos cumpleaños, Ay, claro que sí. sí. Sí, a ver, principalmente, bueno, supongo que conocerán a Andrés Cepeda, colombiano, empezó con cuestiones muy latinas, con un bolero son muy sabroso y se fue moviendo hacia el pop. Él ha sido también una inspiración. Francisco Céspedes, el cubano, radicado en México, ¿verdad? Con composiciones muy cubanas, pero también mezclando con ese pop, con jazz y bolero.
también son parte de la inspiración. Incluso ahora vos hablabas de Guaco. Guaco tiene a lo largo de todos sus años, y vos lo sabes, y todos los venezolanos lo saben, tienen muchos sonidos, a pesar de que su sonido, hay un sonido guaco, ¿verdad? Hay un sonido guaco muy distinguible, pero también cuando hacen pop, cuando han hecho pop, ha sido pop latino que a mí me ha influenciado mucho, ¿verdad? Por ejemplo, Eres Más y otras canciones que han influenciado muchísimo el sonido que yo traté de emular con las canciones que saqué antes de decidirme por hacer salsa. Esos son como los que te podría decir inspiraciones de pop latino bueno, incluso hasta Carlos Vives, se podría decir, un poquito Fonseca, por ahí también, pero esas son como las distintas inspiraciones que han ¿Y el impactado lo que jazz? había. En jazz, pucha, es que es mucho. Desde Duke Ellington hasta Stan Getz, mucho también la combinación de jazz con música brasileña, ¿verdad? Entonces, Ah, bueno, muy bueno. sí, Caetano Veloso, también mucha música argentina. Aquí se consume mucho de todo, en realidad. Hay obviamente una influencia muy grande de Estados Unidos en Costa Rica, en lo que la gente consume, pero los que nos quisimos salir del canasto tenemos con mucho acceso, digamos, a música de otros lados. Entonces, sí, ha sido lo que ha nutrido. Y obviamente por mi papá, ¿verdad? Que es prácticamente mi mentor musical, y todo lo que tenga que ver con rock clásico, ¿verdad? Desde los Beatles, The Police, Queen, The Who, eh, sí, o sea, hay mucho de eso también. Okay. Me encanta también ese género, dice Mary. Mary, bienvenida. Hola, Nuestra audiencia es muy activa, así que lo qué verás bueno, qué cada bueno. rato así. Bueno, hablando de tu papá Sí. también es un salsero, es melómano tu papá. Sí. Y a mí me encantó muchísimo la entrevista que le hiciste a tu Ay, papá, qué bueno, ¿la sobre viste? Sí. todo, claro, o sea, yo tengo rato siguiendo, de Qué rato, bueno. muchísimo rato. Yo estaba esperando era que estuviera más cerca de ese concierto que tú venías anunciando Ujú, y, ujú. y yo dije, bueno, vamos a invitarlo luego que pase el concierto y por eso te digo, tenía rato escuchándote. Qué bueno. La entrevista que le hace a tu papá, a mí Ujú. me Ah, qué bueno. encantó esa entrevista, sobre todo yo diría por los consejos que te dio allí. Sí. Hubo tres consejos ¿cuáles fueron esos consejos? Compártelo con nuestra audiencia. A ver, me acuerdo de dos muy bien y si se me olvida uno, ahí vos me ayudas, pero me acuerdo de ser genuino, ¿verdad? De ser yo mismo siempre. Segundo, eh, buscar siempre aprender de los demás, bajar el orgullo en el momento en que quizás en algún momento se pueda subir, bajar el orgullo y me acuerdo de esos dos. Hay un tercer consejo que se me está olvidando. Bueno, a mí me gusta el nombre que tenía su programa, que se llamaba Cátedra Musical, espectacular. Ajá, ajá. Escogió un nombre muy bonito. Bueno, él decía tres cosas muy importantes. Aprender de los que han pasado, Ujú, aprender de los que saben y están consolidados, ujú, ujú, y que seas auténtico siempre. ujú. Esas tres cosas, yo digo que esas son las cosas básicas que el ser humano debería llevar en su vida. Claro, Y esos son claro. los consejos que te dio. Ahí no te dio más consejos. O sea, ahí nada más te dijo, observa, digiere lo que te conviene Ujú, digerir, pero ujú. sé tú. Claro. Sé tú en la salsa, en lo que tengas que hacer. Ujú, ujú. Tu papá él tenía un programa musical, para los que no saben, su papá tenía un programa musical de salsa también. Ujú, sí. Y yo creo que un poco de ahí también viene tu Sí, orientación claro. hacia la salsa. Totalmente, En casa totalmente. se escuchaba mucha salsa. Sí, totalmente. En mi casa, a ver, es que cuando alguna vez, si alguna vez me preguntaran o me hubieran preguntado cómo sonaba mi infancia, es muy difícil de describir porque sonaba de todo, pero principalmente salsa y rock. Yo no sé, dicen por ahí que todo buen rockero es buen salsero y que todo buen salsero es buen rockero, dicen. Mi papá
es muy loco. No sé si vos viste en ese video, si yo lo mostré o fue en otro, que en la casa de mis papás hay una rocola real de los años 70, de esa donde vos metes la monedita y son discos de 45 que vos escoges con una letra y un número, ¿verdad? Y son discos de un track por lado, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos ha marcado, a mis hermanas y a mí, a lo largo de la vida, ¿verdad? Es esa influencia musical, ese amor por la música. Mi papá sí es melómano y coleccionista de discos de acetato, de quizás uno de los más grandes del país. En estos momentos tiene como más de 6.500, 7.000 discos. Y eso, más su pasado musical, ¿verdad? Que es muy interesante. O sea, podría hablar horas del pasado de mi papá como entrevistador, que tuvo la oportunidad de estar con Celia Cruz, con Tito Puente, con un montón de gente. Pero sí, en la Estuve en casa se Vlad. escuchaba mucha salsa, se escuchaba mucha salsa. Y Qué él, bueno. al día de hoy, es muy loco porque a veces yo voy a algún concierto y no le digo a él, porque, ¿verdad? O sea, vivimos separados, ¿verdad? Yo vivo a 15 minutos de ellos y todo, pero no les paso diciendo, como voy para tal concierto. Voy a un concierto y por dicho uno se porta bien, porque si me portara mal me iría mal. Voy a un concierto y me lo topo. Y él está ahí solito con su Coca-Cola, en una mesa, disfrutando como buen melómano. Y yo de, ay papi, ¿qué está haciendo aquí? Ay, es que vine a ver a tal orquesta. Y yo, ay, sí, me quedo con él entonces. Ahí. Ay, qué bueno, viste, qué bueno, qué bueno. Por aquí dice, mi lo certifica, sí, porque yo soy rockera y salsera. Ah, bueno, ¿es? Sí, sí, sí. Pero Todo yo bueno soy que de buen más salsero. de rock en español, Cerati, Soda, Ah, qué La bueno, sí. Unión, todos esos grupos, Ujú. Bueno, Paralamas, todo a mí ese me dio tipo más por el de rock en rock. español. A mí también me dio más por el rock en español que por el rock en Exacto, inglés. yo soy más de rock en español. Exacto. Yo soy más, exactamente. Bueno, ya nos pasamos por esa parte de tu resumen en los géneros, en la música. Vamos a hablar un poco de lo que viene a ser Gracias por no volver, que es un tema sumamente bello porque Ay, muchos de gracias. nosotros en cualquier momento puede haberse sentido así y no lo reconocemos o no Ujú, somos valientes para de verdad cortar con una relación de raíz, ujú, ujú, como nos dice Gracias por no volver. Gracias ujú. por no volverme. Tú dices que ella tiene 10 cosas que la hacen especiales. ¿Cuáles son esas 10 cosas que la hacen especiales? Eh, Uy, es que son, o sea, de hecho dije 10 en esos momentos, pero son tantas cosas las que hacen esa canción algo particular. Em, Creo que principalmente Primero, ¿cómo nace? sí, nace, es que depende, a ver, nace por un reto que se estaba dando en pandemia, que era que una cuenta que se llamaba Canción Minuto, te daban una palabra y vos agarrabas esa palabra y componías una canción de un minuto. Así nace musicalmente hablando, pero nace desde el punto de vista sentimental porque me rompieron el corazón hace 5 años, ¿verdad? Mi exnovia, la última novia que tuve, eh, fue infiel y decide irse y me doy cuenta que tengo que luchar contra mis demonios encerrado en mi apartamento en plena pandemia. O sea, ella hace o sucedió lo que sucedió en febrero del 2020 y quedo yo encerrado en pandemia enfrentándome con esta tusa que le dicen los colombianos, nosotros le decimos cabanga, no sé cómo se dice en ¿Cómo le Venezuela. dice? En Costa Rica le decimos cabanga. Cabanga. Sí. ¿Cómo le dicen ustedes? Ay, bueno, guayabo, El depresión, guayao, ajá. tristeza, de todo. Sí, quedo ahí yo con el guayao durante todo el 2020 y entonces ahí me doy cuenta que sí, tengo que enfrentarme a mis demonios y cuando me doy cuenta que ya todo empieza a estar mejor, a acomodarse, que ya puedo ver el sol que entra por mi apartamento, ya es notable y que ya no estoy contando los días como, ay, mira, ya llevo 6 días, 6 meses soltero o un año. ¿Verdad que uno va llevando como el tiempo de la última vez que terminó y cuando me doy cuenta que eso ya no está pasando,
me doy cuenta que estoy bien, que ya puedo acomodar mi casa, que ya puedo acomodar mi casa no solamente física, sino emocional, quitar los Emocional. cuadros, ¿verdad? Quitar los cuadros que ella había puesto, quitar los adornos que quedaron por ahí, y todo esto simbólicamente, ¿verdad? Eh, Así es como nace la canción, cuando me doy cuenta de eso y Aprendiste a estar, a conocer tu soledad. exactamente, exactamente. Sí, a conocer mi soledad y a darme cuenta que, a ver, que es importante también, porque a veces puede sonar irónico, y eso yo creo que lo dije en algún video, puede sonar irónico el gracias por no volver, pero realmente es muy honesto, o sea, es darle las gracias a alguien por, porque si en algún momento pensó ir a tocar la puerta y quizás con un mensajillo de, hey, feliz cumpleaños o feliz año, que a veces a uno lo desequilibra un montón y se sostuvo, ¿verdad? Se mantuvo alejada de hacer eso y de mandar ese mensaje, de verdad, gracias por no hacerlo, porque si no, me hubiera desequilibrado y todo esto que he construido quizás se hubiera ido a la basura por un mensaje, por ir por una visita, por un encuentro. Eh, Al final ese gracias por no volver es bastante honesto. ¿Y tú también cómo manejaste la distancia? ¿De raíz? ¿Cortaste relaciones de Sí, raíz? sí, sí, dicen, vea, yo no creo mucho en el horóscopo, pero yo soy Escorpio. Y dicen que los Yo soy Escorpios Sagitario. somos, oiga, estamos cerquita, que los Escorpios cortamos de raíz. Y es cierto, o sea, yo si soy Escorpio o no soy Escorpio, no importa, pero yo sí, o sea, a mí me cuesta mucho porque como uno es músico y es enamoradizo, si a mí me están como mandando mensajitos y tratando de mantener una amistad, mentira que voy a superar esa relación. Entonces yo así como que corto de raíz, lo doy. De hecho yo me acuerdo, Yasmin, que le di mi Yo teléfono a mi soy así, hermana. yo soy así, por eso te pregunté. Ah, Yo sí. soy así, yo corto de raíz, yo le digo a la persona, vamos a darnos un tiempo para poder volver a ser amigos, dame mi proceso. Después, Claro, bueno, mi proceso. Hay unos que lo aceptan, hay otros que no. El claro. último me dijo, esta es tu decisión, no quiero, entonces no te trato más nunca. Y bueno, no me trates, pero es mi decisión. Claro. Corta de raíz todo lo que tiene que ver contigo. En algún momento nos encontramos y me dijo, Ujú. no, ok, Sí, también eso se acepta, pues. Pero sí, sí, yo sí corto de raíz, yo también corto de raíz. sí. Yo me Pero acuerdo que yo le di mi después puedo ser teléfono. amiga, pero en el momento hay Sí, que en el cenar momento solos. no. No, no, y de hecho, digamos, de mis relaciones, creo que solamente con una al día de hoy me la topo en la calle y la saludo con cariño porque es la única como que tuve esa madurez de pasar, de dejar pasar los años y volvernos a encontrar en buena lid. Pero sí me acuerdo que eso que decías de cortar de raíz, me acuerdo que llegué a la casa de mis papás el día que terminé con esta persona y le di mi teléfono a mi hermana y le dije, encárguese usted de borrar todas las fotos. Y ella se encargó y me lo volvió limpio. Y a partir de ahí, yo no sé Tan nada de bella tu esa hermana, persona. Ah, sí, tan sí, bella, sí. Ellas me consienten ahí con eso. tan bella tu hermana. Bueno, queremos escuchar la canción. Claro que sí. Vamos a ver. La hacemos acústica. Ya, Ujú. Vamos a ver. ¿Se escucha la guitarra así? Ok, ok. Ya no cuento más los días pasar, ya las horas se las lleva el viento y en mis ojos ya no llueve el tiempo. Aquí no se ve el desorden de ayer, he podido acomodar la casa y la vista se acostumbra al sol que entra por la ventana. Y aunque estuve al filo de la locura, no volver a verte fue mi cura. En tu ausencia yo encontré la paz. Todo calza en el rompecabezas. Esta historia tiene más sentido si no estás aquí. Y yo espero que te vaya bien. Ya la vida se va acomodando. Los planetas hacen fila para ver amanecer. Y yo solo te doy gracias
Abracé el silencio y escuché mi voz. Tanta plática sucede dentro que al dolor me lo perdí en un cuento. Hoy la libertad ocupó el lugar que estuvo tan frío aquí en la cama y nos la pasamos conversando hasta la madrugada. Y aunque estuve al filo de la locura, no volver a verte fue mi cura. En tu ausencia yo encontré la paz. Todo calza en el rompecabezas. Esta historia tiene más sentido si no estás aquí. Y yo espero que te vaya bien. Ya la vida se va acomodando. Los planetas hacen fila para ver amanecer. Y yo solo te doy gracias por desaparecer, por no venir con tus mentiras las mismas de ayer, por seguir con tu camino y dejarme a mí tranquilo. Todo calza en el rompecabezas. Esta historia tiene más sentido si no estás aquí. Y yo espero que te vaya bien. Ya la vida se va acomodando. Los planetas hacen fila para ver amanecer. Y yo solo te doy gracias por no volver. Wow. Wow, qué bella, bellísimo, bellísimo. Gracias, gracias. Aquí te Muchas están gracias. diciendo bravo, Hey, gracias, qué lindos. excelente. Aquí, Muchísimas gracias, invitadísimos a no, escucharla. sobre la parte de no volverte a ver fue mi cura. Wow, Mm. A wow, veces esta pasa. parte, sí. DJ Wilder Enrique, mi amor, bienvenido. Besos y abrazos. Wow, esa canción es muy buena, muy buena, muy Muchas buena, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que si en algún momento conocen a alguien, ustedes se sienten así como de, hey, finalmente esto está tomando sentido, puedan, puedan hacer la canción suya, porque de verdad lo que vos decías, a veces uno se niega a darse la oportunidad eh, de reconocerse en una posición o en un lugar donde renaciste, donde evolucionaste, donde sos una mejor versión de vos mismo. Y eso es importante, también celebrarlo y decir, hey, gracias por no volver, ahora todas exacto. las cosas están más acomodadas y aquí estoy en mi mejor versión, eso es importante. Sí, 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 sí. A ti te pasó justo en En cerca de la pandemia. pandemia, un momento que nos tocó Sí, sacar lo mejor y lo peor de cada uno. sí, totalmente, Ahí fue totalmente. donde reconocimos mucha gente y desconocimos otra. Sí. Sí, yo me acuerdo, Yasmin, que aquí muy entre nos y entrando en detalles más íntimos en esta conversación de amigos, que ese año, yo me acuerdo que de febrero del 2020 a diciembre del 2020, yo pesaba 83 kilos y bajé a 68, o sea, prácticamente 14 kilos bajé en pandemia por un montón de factores, por la depresión post terminar, por no salir a comer afuera, porque no podíamos salir, por empezarme a cocinar y comer saludable, pero principalmente por ese bajón emocional de decir, hey, Emocional, aquí exacto. estoy solo y es que no se podía hacer nada, ¿verdad? O sea, porque a veces cuando uno tiene guayabo, ¿qué hace uno? Sale con los amigos, conoce a alguien más, ¿verdad? Se pega a la fiesta, pero en el 2020 no podíamos hacer eso. Estábamos completamente encerrados y había que vivir la tusa, el guayabo, la cabanga en la casa, encerrado con uno mismo y a veces metemos, ¿verdad? Esa tristeza debajo de una alfombra y no la vivimos, pero en esos momentos a uno le tocaba vivirla sí o sí. Hay procesos que hay que vivirlo y hay que, sobre todo, aprender a reconocerse de la soledad. Cuando uno Claro. aprende a conocerse desde la soledad, ahí tú no dejas de entrar más nunca a cualquiera. Ujú. Y eso va a ser así, Sergio,
Por eso que ahora te pregunto, ¿cómo Ajá. has manejado esa parte afectiva en la actualidad? ¿Cómo la estamos manejando? Porque uno Es, ajá. de ese aprendizaje, no es que uno no quiera querer más nunca, eso es mentira, o sea, eso no es lo que yo quiero decir y no es lo que yo me niego a tener, sino que uno aprende a ser más selectivo, Uf, uno sí. aprende a reconocer más qué quiere, qué buscas en una pareja y qué no buscas en Ujú. una pareja. Lo que no está equitativo ya uno lo va desechando. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo lo has Yo creo manejado? que, yo creo que, ¿verdad? Hay un peligro Confesiones de latente. serio. Ajá, totalmente, a eso vamos a entrar al confesionario. Hay un peligro latente cuando uno aprende a vivir solo, yo lo que acabas de decir. Podés volverte cínicamente selectivo, ¿verdad? Porque a veces pasa de que eh, te volvés no disponible emocionalmente porque te enclaustras, ¿verdad? Te encerrás entre cuatro paredes, no solamente físicas, sino también emocionales, porque aprendiste a amar tu soledad. El asunto es que cuando uno aprende a amar la soledad con libertad, y a ver, creo que algo muy importante es que el arte, y en este caso la música, que es lo que a mí me permea, también lo hace uno muy sensible. Mentira que uno se va a volver de piedra, pero sí es cierto que se vuelve muy selectivo. Yo lo que he aprendido es, para poder salir de la, no la comodidad, pero para poder salir de esta dinámica y esta rutina bien elaborada, de estos hábitos sanos que he aprendido a incorporar a mi vida, para poder salir de aquí o incorporar algo más, es porque me va a sumar demasiado. Y en mis ojos ya no llueve el tiempo. Aquí no se ve el desorden de ayer. He podido acomodar la casa y la vista se acostumbra al sol que entra por la ventana. Y aunque estuve al filo de la locura, no volver a verte fue mi cura. Entonces ya yo encontré la paz. Todo causa en el rompecabezas. Esta historia tiene más sentido si no estás aquí. Y yo espero que te vaya bien. Ya la vida se va acomodando. Los planetas hacen fila para ver amanecer. ¿Cuál ha sido tu referente de la salsa? Uy, es que sí, a ver, principalmente, o sea, mi top, y eso es súper controversial entre los salseros, para mí Rubén Blades es número uno. Y creo que es lo más, o sea, podría decirte más salseros, pero es que nadie cuenta historias como las cuenta Rubén. Quizás ahí metería a nivel de soneo, porque es el sonero mayor, a Ismael Rivera, pero para mí es Rubén, Maelo, y diría que ya no es nueva generación, evidentemente, pero a nivel de ingenio y capacidad rítmica, un Gilberto Santa Rosa cuando está soñando. O sea, el soneo de Perdóname que se dio en Perú, que se volvió emblemático, son pocos los soneos improvisados que se vuelven canción y Gilberto lo logró con ese sonido. Entonces, para mí eso a mí me vuela la cabeza. Y a nivel de orquestas, te lo decía ahora, para mí Guaco es número uno. Y no porque esté hablando con vos o que esté hablando con una venezolana. La única vez que han venido a Costa Rica fue mi regalo de cumpleaños de mis papás, porque ellos sabían lo mucho que yo quería ir. Y entonces fui a verlos a un centro de convenciones que hay acá. eh, y tal vez, sí, a ver, es que hay muchas cosas muy buenas, pero para mí son esos, Rubén, Maelo, Gilberto y Guaco. Son como las influencias más importantes. Qué bueno que dentro de ellos un venezolano. Sé que, bueno, yo pensaba que me iban a nombrar que siempre nombran, que es Oscar de León, pero Oscar de León, obviamente, nosotros orgullosos Sí, de sí, Oscar sí. de León, pero nosotros aquí en Venezuela tenemos muchísimos salseros buenos, muchísimos. Sí, totalmente.
No, y vieras que Muchísimos salseros buenos. a nivel de Y guaco, claro, lo composición, que pasa es que guaco no es salsa, guaco es otro estilo, guaco es sí, 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 guaco, como decimos, sí, como sí, sí, dicen sí, ellos y como decimos nosotros. Ellos son sí, otro totalmente. estilo, pero Pero los que han bueno, salido de Guaco sí siguieron haciendo salsa, un Luis Fernando Borjas, un Ronald exacto, eh, Borjas, ahí este, va, ujú. ahí va. Su familia musical con, continuó fue en la salsa, es verdad, Sí, totalmente, sí. Y porque te iba a los que decir, se de han hecho, ido de guacos, a nivel de composición, Jorge Luis Chacín para mí es de los mejores compositores latinoamericanos que hay. Y exacto, no ay, se, qué no se bueno, qué conoce bueno. quizás en otros lugares, ¿verdad? O incluso el mismo Pollo Brito, que a pesar de que su género principal no es la salsa, saca una salsa y es una bomba, ¿verdad? Como esta última canción que sacó. Entonces es muy loco porque es como que ustedes lo llevan así en la sangre, ¿verdad? Es como nada más que fluye. Y eso para mí, a mí me vuela la cabeza, es algo muy lindo de ver y cómo se mezclan los otros géneros para, ¿verdad?, hacer el sonido que, por ejemplo, que tiene Guaco o incluso, bueno, esta última canción del Pollo Brito, que también tiene un sonido muy guaquero, pero es salsa, es como, no sé, es algo muy refrescante, ¿verdad? Para uno como músico es música para todo el mundo, pero el músico lo disfruta mucho. Bueno, ya nos pasamos por esa parte de tu resumen en los géneros, en la música. Vamos a hablar un poco de lo que viene a ser Gracias por no volver, que es un tema sumamente bello porque Ay, muchos de gracias. nosotros en cualquier momento puede haberse sentido así y no lo reconocemos o no Ujú, somos valientes para de verdad cortar con una relación de raíz, ujú, ujú, como nos dice Gracias por no volver. ujú. Gracias por no volverme. Tú dices que ella tiene 10 cosas que la hacen especiales. ¿Cuáles son esas 10 cosas que la hacen especiales? Eh, Uy, es que o sea, de hecho dije 10 en esos momentos, pero son tantas cosas las que hacen esa canción algo particular. Em, Creo que principalmente Primero, ¿cómo nace? sí, nace, eh, es que depende, a ver, nace por un reto que se estaba dando en pandemia, que era que una cuenta que se llamaba Canción Minuto, te daban una palabra y vos agarrabas esa palabra y componías una canción de un minuto. Así nace musicalmente hablando, pero nace desde el punto de vista sentimental porque me rompieron el corazón hace 5 años, ¿verdad? Mi exnovia, la última novia que tuve, eh, fue infiel y decide irse y me doy cuenta que tengo que luchar contra mis demonios encerrado en mi apartamento en plena pandemia. O sea, ella hace o sucedió lo que sucedió en febrero del 2020 y quedo yo encerrado en pandemia enfrentándome con esta tusa que le dicen los colombianos, nosotros le decimos cabanga, no sé cómo se dice en ¿Cómo le Venezuela. dice? En Costa Rica le decimos cabanga. Cabanga. Sí. ¿Cómo le dicen ustedes? Ay, bueno, guayabo, El depresión, guayabo, ajá. tristeza, de todo. Sí, quedo ahí yo con el guayabo durante todo el 2020 y entonces ahí me doy cuenta que sí, tengo que enfrentarme a mis demonios y cuando me doy cuenta que ya todo empieza a estar mejor, a acomodarse, que ya puedo ver el sol que entra por mi apartamento, ya es notable y que ya no estoy contando los días como, ay, mira, ya llevo 6 días, 6 meses soltero o un año. ¿Verdad? Que uno va llevando como el tiempo de la última vez que terminó y cuando me doy cuenta que eso ya no está pasando, me doy cuenta que estoy bien, que ya puedo acomodar mi casa, que ya puedo acomodar mi casa no solamente física, sino emocional, quitar los Emocional. cuadros, ¿verdad? Quitar los cuadros que ella había puesto, quitar los adornos que quedaron por ahí y todo esto simbólicamente, ¿verdad? Eh, Así es como nace la canción, cuando me doy cuenta de eso y Aprendiste a estar, a conocer tu soledad. exactamente, exactamente. Sí, a conocer mi soledad y a darme cuenta que a ver, que es importante también, porque a veces puede sonar irónico, y eso yo creo que lo dije en algún video, puede sonar irónico el gracias por no volver, pero realmente es muy honesto, o sea, es darle las gracias a alguien por
porque si en algún momento pensó ir a tocar la puerta y quizás con un mensajillo de, hey, feliz cumpleaños o feliz año, que a veces a uno lo desequilibra un montón y se sostuvo, ¿verdad? Se mantuvo alejada de hacer eso y de mandar ese mensaje, de verdad, gracias por no hacerlo, porque si no, me hubiera desequilibrado y todo esto que he construido quizás se hubiera ido a la basura por un mensaje, por ir por una visita, por un encuentro. Al final ese gracias por no volver es bastante honesto. ¿Y tú también cómo manejaste la distancia? ¿De raíz? ¿Cortaste relaciones de Sí, raíz? sí, dicen, yo no creo mucho en el horóscopo, pero yo soy Escorpio. Y dicen que los Yo soy Escorpios Sagitario. somos, oiga, estamos cerquita, que los Escorpios cortamos de raíz. Y es cierto, o sea, yo si soy Escorpio o no soy Escorpio, no importa, pero yo sí, o sea, a mí me cuesta mucho porque como uno es músico y es enamoradizo, si a mí me están como mandando mensajitos y tratando de mantener una amistad, mentira que voy a superar esa relación. Entonces yo así como que corto de raíz, lo doy. De hecho yo me acuerdo, Yasmin, que le di mi Yo teléfono a mi soy así, hermana. yo soy así, por eso te pregunté. Ah, Yo sí. soy así, yo corto de raíz, yo le digo a la persona, vamos a darnos un tiempo para poder volver a ser amigos, dame mi proceso. Después, Claro, bueno, mi proceso. Hay unos que lo aceptan y otros que no. El claro. último me dijo, esta es tu decisión, no quiero, entonces no te trato más nunca. Y bueno, no me trates, pero es mi decisión. Claro. Corta de raíz todo lo que tiene que ver contigo. En algún momento nos encontramos y me dijo, Ujú. no, ok, Sí, también eso se acepta, pues. Pero sí, yo sí corto de raíz, yo también corto de raíz. sí. Yo me Pero acuerdo que yo le di mi después puedo ser teléfono. amiga, pero en el momento hay Sí, que en el cenar momento no. solos. No, no, y de hecho, digamos, de mis relaciones, creo que solamente con una al día de hoy me la topo en la calle y la saludo con cariño porque es la única como que tuve esa madurez de pasar, de dejar pasar los años y volvernos a encontrar en buena lid. Pero sí me acuerdo que eso que decías de cortar de raíz, me acuerdo que llegué a la casa de mis papás el día que terminé con esta persona y le di mi teléfono a mi hermana y le dije, encárguese usted de borrar todas las fotos. Y ella se encargó y me lo volvió limpio. Y a partir de ahí, yo no sé Tan nada de bella tu esa hermana, persona. Ah, sí, tan sí, bella, sí. Ellas me consienten ahí con eso. tan bella tu hermana. Bueno, queremos escuchar la canción. Claro que sí. Vamos a ver. La hacemos acústica. Ya, Ujú. Vamos a ver. ¿Se escucha la guitarra así? Ok. Ok. Ya no cuento más los días pasar, ya las horas se las lleva el viento y en mis ojos ya no llueve el tiempo. Aquí no se ve el desorden de ayer, he podido acomodar la casa y la vista se acostumbra al sol que entra por la ventana. Y aunque estuve al filo de la locura, no volver a verte fue mi cura. En tu ausencia yo encontré la paz. Todo calza en el rompecabezas. Esta historia tiene más sentido si no estás aquí. Y yo espero que te vaya bien. Ya la vida se va acomodando. Los planetas hacen fila para ver amanecer. Y yo solo te doy gracias. Abracé el silencio y escuché mi voz. Tanta plática sucede dentro que al dolor me lo perdí en un cuento. Hoy la libertad ocupó el lugar que estuvo tan frío aquí en la cama y nos la pasamos conversando hasta la madrugada. Y aunque estuve al filo de la locura, no volver a verte fue mi cura. En tu ausencia yo encontré la paz.
Todo calza en el rompecabezas. Esta historia tiene más sentido si no estás aquí. Y yo espero que te vaya bien. Ya la vida se va acomodando. Los planetas hacen fila para ver amanecer. Y yo solo te doy gracias por desaparecer, por no venir con tus mentiras las mismas de ayer, por seguir con tu camino y dejarme a mí tranquilo. Todo calza en el rompecabezas. Esta historia tiene más sentido si no estás aquí. Y yo espero que te vaya bien. Ya la vida se va acomodando. Los planetas hacen fila para ver amanecer. Y yo solo te doy gracias por no volver. Wow. Wow, qué bella, bellísimo, bellísimo. Gracias. Aquí te Muchas están gracias. diciendo bravo, Gracias, qué lindos. excelente. Aquí, Muchísimas gracias, invitadísimos a no, escucharla. sobre la parte de no volverte a ver fue mi cura. Wow, A veces esta pasa. parte, sí. DJ Wilde Enrique, mi amor, bienvenido. Besos y abrazos. Wow, esa canción es muy buena, muy buena. Muchas muy buena. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá que si en algún momento conocen a alguien, ustedes se sienten así como de, hey, finalmente esto está tomando sentido, puedan hacer la canción suya, porque de verdad lo que vos decías, a veces uno se niega a darse la oportunidad de reconocerse en una posición o en un lugar donde renaciste, donde evolucionaste, donde sos una mejor versión de vos mismo. Y eso es importante, también celebrarlo y decir, hey, gracias por no volver. Exacto. Ahora todas las cosas están más acomodadas y aquí estoy en mi mejor versión. Eso es importante. Sí. A ti te pasó justo cerca de la pandemia, un momento que nos tocó Sí, sacar lo mejor y lo peor de cada uno. sí, totalmente. Ahí fue donde reconocimos mucha gente y desconocimos otra. Sí. Sí, yo me acuerdo, Yasmín, que aquí muy entre nos y entrando en detalles más íntimos en esta conversación de amigos, que ese año, yo me acuerdo que de febrero del 2020 a diciembre del 2020, yo pesaba 83 kilos y bajé a 68, o sea, prácticamente 14 kilos bajé en pandemia por un montón de factores, por la depresión post terminar, por no salir a comer afuera, porque no podíamos salir, por empezarme a cocinar y comer saludable, pero principalmente por ese bajón emocional de decir, hey, aquí estoy solo y es que no se podía hacer nada, ¿verdad? O sea, porque a veces cuando uno tiene guayabo, ¿qué hace uno? Sale con los amigos, conoce a alguien más, ¿verdad? Se pega a la fiesta. Pero en el 2020 no podíamos hacer eso. Estábamos completamente encerrados y había que vivir la tusa, el guayabo, la cabanga en la casa, encerrado con uno mismo, y a veces metemos, ¿verdad?, esa tristeza debajo de una alfombra y no la vivimos, pero en esos momentos a uno le tocaba vivirla sí o sí. Hay procesos que hay que vivirlo y hay que, sobre todo, aprender a reconocerse de la soledad. Cuando uno aprende a conocerse desde la soledad, ahí tú no dejas entrar más nunca a cualquiera. Y eso va a ser así, Sergio. Por eso que ahora te pregunto, ¿cómo has manejado esa parte afectiva en la actualidad? ¿Cómo la has estado manejando? Porque uno de ese aprendizaje, no es que uno no quiera querer más nunca, eso es mentira, o sea, eso no es lo que yo quiero decir y no es lo que yo me niego a tener, sino que
uno aprende a ser más selectivo, Sí. uno aprende a reconocer más qué quiere, qué buscas en una pareja y qué no buscas en una pareja. Lo que no está equitativo ya uno lo va desechando. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo lo has Yo creo manejado? que, yo creo que, ¿verdad? Hay un peligro Confesiones de latente. serio. Ajá, totalmente, a eso vamos a entrar al confesionario. Hay un peligro latente cuando uno aprende a vivir solo, yo lo que acabas de decir. Puedes volverte cínicamente selectivo, ¿verdad? Porque a veces pasa de que eh, te volvés no disponible emocionalmente porque te enclaustras, ¿verdad? Te encerrás entre cuatro paredes, no solamente físicas, sino también emocionales, porque aprendiste a amar tu soledad. El asunto es que cuando uno aprende a amar la soledad con libertad, y a ver, creo que algo muy importante es que el arte, y en este caso la música, que es lo que a mí me permea, también lo hace uno muy sensible. Mentira que uno se va a volver de piedra, pero sí es cierto que se vuelve muy selectivo. Yo lo que he aprendido es, para poder salir de la, no la comodidad, pero para poder salir de esta dinámica y esta rutina bien elaborada, de estos hábitos sanos que he aprendido a incorporar a mi vida, para poder salir de aquí o incorporar algo más, es porque me va a sumar demasiado, demasiado. Ahí Y eso es lo que está. buscaría. Odali dice, mira lo que nos dice Odali. Vamos a compartir esto para Sí. analizar esto los dos serios. Pero Ajá. a veces las personas que llegan no tienen la culpa de lo que nos pasó. Ahí no está la respuesta, Odali. La respuesta está en qué queremos nosotros. Porque si llega una persona que no puede entender lo que a ti te pasó, entonces tú me dirás si esa es la persona correcta. Ujú, ujú. Porque la persona correcta va a entender que tú vienes de un proceso que busca es otra cosa. Y tú sabes cuál es ese proceso. El proceso de quererme a mí Ujú, y de establecer una relación de iguales. ujú. Sí, yo lo pienso también así, Yasmín. A veces uno, eh, a ver, creo que la inversión que uno hace en uno mismo es como cuando uno invierte en un negocio y uno se convierte en una microempresa, digamos. Digamos que vos te convertís en una microempresa y tenés ventas que te están dejando mucha ganancia. Eso se puede traducir a, estás yendo al gimnasio, estás haciendo hiking, estás yendo a caminar, estás invirtiendo tiempo en vos, te estás convirtiendo en una versión que nunca imaginaste que ibas a hacer de vos mismo. Y digamos que eso es una empresa. Llega una persona que quiere ser socio tuyo. Si esa persona que quiere ser socia tuya no te va a hacer que la empresa genere aún más ganancias, es mentira que vos vas a firmar contrato. Entonces, creo que ahí lo importante es darse tiempo para conocer a las personas. Ahora vivimos en una época de inmediatez y a veces topamos con gente que quiere tenerlo todo ya, incluso una relación, y no te das cuenta, cuando te das cuenta tenías una semana de conocer a alguien y ya estás en una relación y, y te das cuenta que esa persona no viene a firmar un contrato que te suma, digamos, a tu empresa, que sos vos mismo, y, y no vale la pena. O sea, al final es lo más importante es que cuando vos sos socio de alguien, cuando vos trabajas en equipo, cuando tenés una pareja, esa pareja te haga ser aún mejor de lo que vos estás haciendo. Y cuando te esforzás por ser una muy buena persona en tu soledad, ahí es donde se vuelve difícil quizás para otras personas incorporarse en esa dinámica de bienestar que vos estás manejando. Exactamente. ¿Cómo se ve que eres compositor? ¿Cómo se ve? Porque todo lo que acaba de decir es exactamente lo que pienso. O sea, de verdad que son vivencias y desde la vivencia nacen tus composiciones. Claro. Y me imagino que también vendrán experiencias de otros Sí. que, que estarán plasmadas en tus canciones también. Ah, sí, porque si no, no La, compondría canciones de amor. yo siempre digo y casi siempre le pregunto, sobre todo a las personas que comparten con nosotros el espacio, a Ajá. los compositores, que quién lo inspira más, el amor o el desamor. Y definitivamente hemos llegado a la conclusión que sí van de la mano el amor y el desamor, pero el desamor inspira más que el amor. Creo que ¿Por qué sí. será?
no sé, creo que es más universal, creo que es más, genera, a ver, yo creo que también las canciones a veces, muchas de ellas nacen de miedos y el miedo al rechazo es uno de los miedos más grandes del ser humano. Entonces cuando nos rompen el corazón, nos están rechazando y ahí hay un montón de inseguridades que se traducen en imágenes que puedes cantar, que puedes contar en una historia que se convierte en canción. El amor es muy lindo, pero a veces en el mundo occidental quizás lo hemos romantizado tanto que se vuelve un lugar común. Entonces cuesta mucho hacer una canción original, y no me refiero a propia, sino una canción distinta a las demás, hablando de amor, porque lo hemos romantizado tanto que se volvió un lugar común. En lugar de eso, el desamor te da para tantas cosas, para tantas cosas. Para el fracaso del día a día, da el desamor. Entonces creo que por ahí va la cosa. Porque el desamor te trae diversidad de refugio. También, Entonces, también. eso nos permite, por lo menos, o en particular, a mí la música me permite el desahogo, me permite olvidar y me identifico con con las Mm. buenas letras, que es la que hoy me trae por acá detenerte, Sergio, porque esa letra de verdad a mí me llegó muchísimo, la Ah, qué letra de esa hermoso. canción, Me alegra muchísimo. la manera como te dije y te lo vuelvo a ratificar, que estás llevando tu producción independiente. Eh, yo de verdad te deseo muchísimo, Muchas muchísimo gracias. De éxito. verdad que sí. Qué grata conversación, de verdad, qué grato encuentro. Sí nos gustaría que nos cantara otro tema. Y Ok, vamos acá. Bueno, aquí Areli cumpleaños mañana, ok. Vamos a cantarle. pero hoy está aquí con nosotros. Bueno, ella en España, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en España? Areli, ¿qué hora es? Memo, mi amor, bienvenido. Areli, ¿qué hora es en España? Allá ya está de cumpleaños. Aquí es mañana. Mañana te lo cantamos con los muchachos y hoy con Sergio. Listo, vamos a cantar el cumpleaños, Arelis. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Arelis. Cumpleaños feliz. ¡Hey, Ay, qué felicidades! lindo. Sergio, ¿y de dónde tanta identidad venezolana? Me dejaste loca. Yo pensaba que ibas a cantar cumpleaños de tu país, ¿Ya cómo? No, que pero ese ibas es a el de... cantar otro cumpleaños. ¿Por qué? Ah, el de allá. Yo quiero aprenderme esa Este es el canción. de aquí, es larguísimo, el de aquí es larguísimo. Sí, yo quiero Que tú aprenderme dices ese. que tiene mucha identidad con Ujú. nuestra cultura venezolana, con las comidas, con todo. ¿De dónde nace esa identidad? Uy, Hola qué Alba, buena pregunta. bienvenida. Vieras que creo que nació escuchando Guaco y a partir de ahí empezó el amor por todo lo demás, porque a través de Guaco, bueno, me quedé con Jorge Luis cuando salió, con Chacín cuando salió Ronald, después cuando salió Luis Fernando, después a través de ellos también conocí al Pollo empecé a escuchar también música folclórica, ¿verdad? Como más los cinco cuartos que manejan ustedes a través del merengue venezolano, y eso me explotó la cabeza porque todavía me cuesta entenderlo musicalmente hablando. En Costa Rica hay muy buena comida venezolana, de venezolanos. De hecho, aquí cerca de mi casa hay un lugar que vende, no sé, creo que hay una cultura también gastronómica asiática que ha influido mucho en Venezuela. Entonces ese lugar hace arepas y hace sushi y es el mejor sushi que hay para Ay, mí. sabroso. Sí, es increíble. Eh, y nada, en algún momento he tenido algún crush venezolano también. Alguna venezolana que conocí en la vida. Ah, está bien. Sí, 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 sí. Ah, yo sabía que por ahí había alguna Había, venezolana.